Sea una mentirosa. Cabal no estaba enferma. Andaba de paseo. Trabaje, vaga. Constituyente de Petro pone a temblar a la extrema derecha y Fondo Monetario Internacional destaca la gestión del gobierno colombiano. Tras la negativa de la oposición en el Congreso, presidente Petro propone una Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que dijo en su cuenta de X. Dejo para su reflexión de Semana Santa este documento sobre el porqué del poder constituyente en Colombia. Estos serían los 9 puntos de la constituyente. Primero, el cumplimiento del acuerdo de paz que supone a. Una reforma agraria. B. La inclusión del territorio y la población abiertamente excluida. Y la verdad como eje de justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir. Los gobiernos del uribismo, exceptuando el de Santos, en relación a la paz, hicieron triza la posibilidad de cambio de nuestro país a base de mentiras y engaños. 2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana. Agua potable, salud y renta para la población más vieja. Y no son los derechos progresivos. Después de 33 años deben ser derechos garantizados ya. En los últimos 30 años la inversión pública se centró en los sectores y los espacios geográficos más pudientes, contrario al ordenado por la Constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente. Hoy el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad. Esto implica cambiar el sistema de vigencia futura centrada en carreteras 4G, que por cierto, hasta hicieron vaca y el clan del Golfo dio una platica. Seguimos. Ante el marco fiscal de mediano plazo, no dejan espacio de endeudamiento para la infraestructura del agua potable, la de la salud, la del saneamiento ambiental y la de la educación. El poder constituyente debe darles piso presupuestal a estos derechos fundamentales de la población. Hasta ahora les parece mal. Tercero, recuperar los objetivos de la Constitución del 91 contra reformados en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. Leer esto me llena de esperanza, de cambio y transformación. Cuarto, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Ante el inminente cambio climático, esto es de vital importancia incluirlo en la constituyente. Quinto, garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. Sexto, cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos no cumplieron porque su base electoral depende del actual ordenamiento territorial, que es el de la Constitución de 1886. El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante. Proponemos garantizar la región autonómica hacia un régimen federal más adelante, pero con un fuerte proceso de inclusión de los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. El poder local será antes que nada poder de la ciudadanía. El sistema general de participaciones debe priorizar la atención de la primera infancia y la inclusión del territorio excluido. Es necesaria una Colombia federal para hacerle frente al fuerte centralismo. Octavo, separar la política de la financiación privada. Noveno, durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema basado en la venganza punitiva y la acción judicial para atacar o defender actores políticos. Ese sistema terminó encubriendo grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial a obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón. Millones de personas estarían dispuestas a hacer este cambio y a hacer de la Constitución de 1991 la Constitución del siglo XXI. Quienes han llevado el país a la violencia y al atraso se oponen, y hay quienes examinando estos puntos observan que muchos no necesitan del constituyente y que podrían ser aprobados por los poderes constitutivos. Formalmente es cierto pero ingenuo, porque olvidan porque en 33 años los poderes constitutivos no han hecho. El poder constitutivo es débil para hacer las reformas porque o no tienen independencia de los grandes poderes económicos y de la inercia política, o porque ha sido penetrado por el régimen de corrupción como la llamada Álvaro Gómez, o por la gobernanza paramilitar como lo llamó. Concluyo, la gobernanza paramilitar no es solo una red de políticos y narcotraficantes en el poder, sino una manera de gobernar anticonstitucional y proclive siempre a concretar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza. Vicky Dávila le dijo lo siguiente: antes que todo, esto por favor explíquele al país, presidente Gustavo Petro, ¿por qué prometió no hacer una constituyente para ya estando en el poder convocarla? Los colombianos necesitan saber por qué usted les mintió. Usted dijo en campaña que no haría una constituyente, solo para que lo dijeran. ¿Podría responderle esa pregunta a Colombia, por favor, Gustavo Petro? Así andan varios uribistas buscando
colocar cortinas de humo sobre que Petro en campaña dijo que no habría una constituyente. Pero se les olvida que el constituyente primario es el pueblo y un presidente debe hacerle respetar sus derechos ciudadanos. Por tal motivo, es un objetivo superior regido por el principio de un Estado social de derecho, y así haya hecho esa promesa, prima el bienestar general sobre el particular, que es el que defiende el uribismo a capa y espada. El Fondo Monetario Internacional destaca el papel protagónico de la economía colombiana. Esto dijo Petro: recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas, con cerca de 100 billones de deudas escondidas, empeñado y con el uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud y energía eléctrica. Hemos navegado en la tormenta fiscal y vamos adelante. El régimen uribista no hizo más que abudinear a Colombia, se la han robado por décadas y lo peor es que tienen la forma de seguir haciéndolo legalmente. Por eso el miedo de una Asamblea Nacional Constituyente: se les va a acabar su negociazo. Hernán Aguirre dice lo siguiente: era de esperarse que la derecha, gobernando a sus anchas sin ningún ente de control, sin ninguna vigilancia, dejaría el país vuelto un desastre. Narcotráfico, organizaciones delincuenciales, víctimas por doquier, miles de muertos, fosas comunes, robo al erario, impunidad. En una valoración más optimista del panorama económico colombiano, el Banco de la República destacó el informe del Fondo Monetario Internacional, en el cual se califica la política macroeconómica de Colombia como muy sólida, dirigida a corregir los desequilibrios internos y externos acumulados durante los años 2021 y 2022, herencia del gobierno del paquetazo de Duque. El Fondo Monetario señala que además este proceso se ha caracterizado por una reducción significativa de la inflación, con una desaceleración de la demanda interna y una corrección del déficit externo. Para el 2024, el FMI proyecta un ligero aumento del crecimiento del 1.1% de la reducción de la inflación hasta alcanzar el 5.3%. Igualmente, se espera que el déficit de la cuenta corriente se sitúe alrededor del 3% del PIB este año. El FMI señala también la necesidad de avanzar hacia una agenda de reformas estructurales para impulsar la productividad, fomentar la inversión y diversificar la economía. El organismo internacional sostiene que estos esfuerzos de reforma deberán realizarse dentro de los marcos de la política macroeconómica existentes, con una comunicación clara sobre la dirección de las políticas y en estrecha consulta con las partes interesadas. También recomienda un continuo fortalecimiento de la gobernanza, transparencia y reducción de los riesgos de corrupción. En redes no faltan los desinformadores que argumentan lo contrario, pero la realidad es que tenemos un presidente cualificado con un gran equipo, así como dice Jaime Arizabaleta: Petro, respétese a usted mismo y lea con atención el informe. El FMI felicita al Banco de la República por las acciones a largo plazo. Al mismo tiempo advierte riesgos de sus políticas. Usted ya perdió contacto con la realidad. Está perdido. Definitivamente esta gente tiene miedo en su cabeza. Para completar el pastel, María Fernanda Cabal no estaba enferma, andaba de paseo. Presuntamente habría presentado una excusa médica falsa para no asistir al Congreso en Semana Santa. El senador del Pacto Histórico, Ale Flores, pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía investigar a María Fernanda Cabal por presunta falsedad en documento público. Lo anterior tiene origen en una investigación que adelantó Caracol Radio y en la que reveló que varios congresistas afirmaron encontrarse enfermos precisamente durante los 2 días hábiles de Semana Santa. Se evidencia que Cabal estaba de paseo por Europa en vez de estar legislando en el Congreso de la República. Esto dice Ale Flores. Caracol Radio contó que la senadora María Fernanda Cabal pasó una excusa médica para faltar a las sesiones del Congreso citadas en Semana Santa. Al parecer no estaba bien de salud para trabajar, pero sí para pasear en España el mismo día. Trabaje vaga. Ahora saldrá a decir que la clínica en donde la atendieron estaba en Europa. De probarse que la senadora Cabal incurrió en algún delito, podría enfrentar una sanción disciplinaria como inhabilidad para ejercer funciones públicas e incluso una pena privativa de la libertad, pues de acuerdo con el Código Penal colombiano, en su artículo 287 que define lo relacionado a la falsedad material en documento público, el que incurra en este delito incurrirá en prisión de 3 años hasta 6 años, hoy 48 meses, a 108 meses. Ojalá y se nos haga ese milagro con la Cabal. Muchas gracias, familia, por todo su apoyo. Los quiero mucho. Esto es lo que opina Visión de Cambio. Un abrazo.